es la magia? La palabra magia viene de una palabra bastante antigua asociada al lenguaje mesopotámico, de la antigua Mesopotamia de cercano Oriente, que parece que tiene que ver con la palabra magus, que significa profundo o sabio, e imga, que significa sabio o profundo. Bueno, el tema es que la raíz etimológica de la palabra magia se vincula al concepto de sabiduría o de profundidad. ¿Y qué es en realidad este concepto de magia? Bueno, en realidad, si lo miramos desde un punto de vista antropológico, la magia implica, para quien lo practicaba o para quien lo practica, un conocimiento profundo, una sabiduría profunda de las leyes que rigen la vida. A eso se le llama magia. De hecho, cuando alguien conoce determinadas leyes y puedes hacer que algo ocurra, porque aplicas esas leyes, eres como un mago, ya sea como un médico que puede sanar, como un cocinero que puede hacer un pastel delicioso, como un físico que puede resolver una incógnita. Entonces, la palabrita en sí tiene unas connotaciones que muchas veces han creado una fantasía o una confusión, pero que refleja fundamentalmente una comprensión de determinadas leyes. Ahora, desde el punto de vista de la evolución de la conciencia, a mí siempre me gusta explicar algo que me pareció muy interesante, como qué pasó con el ser humano a lo largo de la historia, de la evolución. En las primeras épocas, cuando el hombre, por lo menos en la cultura o en la civilización que conocemos, digamos desde el hombre de las cavernas, en las primeras instancias de la conciencia primaria de la humanidad, lo primero que observó el hombre, la primera conciencia que tuvo fue la de su impotencia frente a la realidad de la vida. O sea, el ser humano era totalmente impotente frente a acontecimientos que le ocurrían y que no podía evitar, desde la salida y la puesta del sol, pasando por el cambio de las estaciones, lluvias, inundaciones, nacimientos, muertes, pestes, desgracias, accidentes, fortunas. O sea, el ser humano se dio cuenta tempranamente que frente a la realidad que le tocaba vivir, él se encontraba totalmente impotente, simplemente era como un testigo a quien le ocurrían cosas. Y esto fue lo que en su primera época hizo que el ser humano mirara al cielo, porque el cielo era lo único que podía ver como algo previsible, ¿no? Salía el sol cada día, salía la luna cada día, había un movimiento cíclico de la luna que era previsible, las constelaciones allí en el cielo también se podían ver, razón por la cual desde muy temprano, desde las primeras épocas de la historia, el hombre ya miró al cielo y así fue como nació la astrología. Pero además de esto, una de las cosas que el ser humano comprendió desde muy antiguo es que él tenía una cierta autoridad o una cierta voluntad que sí podía generar un resultado. Por ejemplo, si él quería encender un fuego, si él quería calentar, él tenía la conciencia de que él decidía algo, hacía un ejercicio de voluntad, un movimiento, y ante ese movimiento conseguía un resultado, encender un fuego. O si quería alimentarse, él cazaba un animal y se podía alimentar. De lo que el ser humano dedujo muy tempranamente también que había una voluntad personal que causaba determinados efectos en el mundo. Por ejemplo, la muerte de un animal, si conseguía leña para hacer fuego, si usaba hierbas para aliviar un dolor o algo por el estilo. Entonces, simultáneamente a esa percepción de la impotencia frente a los grandes acontecimientos de la vida, el ser humano, en cambio, percibió su poder, vamos a llamarle así, o su posibilidad de obtener determinados efectos, determinados resultados, ejerciendo un movimiento que él decidía.
De la misma manera, también en las primeras experiencias de convivencia humana, ¿qué es lo que percibió el ser humano? Su capacidad de negociar o de pactar con sus pares. Por ejemplo, si en una familia o en una tribu o en un grupo de convivencia primaria había alguien que a lo mejor iba a cazar, entonces esta persona traía las pieles, traía la carne y a cambio de eso a lo mejor le daban leña o le cuidaban o se combinaban para salir a la batalla, y la convivencia del hombre primitivo también le llevó a comprender el efecto de lo que es el pacto o la negociación o el trueque, el intercambio. Yo te doy esto a cambio de lo cual tú me das lo otro. Y es así que desde muy pronto el ser humano de alguna manera antropomorfizó, o sea, le confirió carácter humano a los acontecimientos de la naturaleza, a los hechos naturales y a los hechos celestes. ¿De qué manera? Si, por ejemplo, llovía, o sea, si él entendía que él había dado muerte a un animal para comer, de la misma forma llegó a creer, si llueve es porque debe haber un espíritu de la lluvia que hace llover. Si sale el sol es porque debe haber un espíritu del sol que le hacen salir. Si alguien se enferma es que debe haber un espíritu de la enfermedad que se mete en ese cuerpo. Y es así que el ser humano desde muy pronto comenzó a percibir la realidad en una forma que se llama animista. Todos los hechos de la naturaleza tienen ánima, tienen alma, tienen un ser o un espíritu que provoca esos hechos que se manifiestan como una realidad concreta. A esta forma de entender la vida, que se le llama animismo, ha sido la forma primigenia de cualquier religión o de cualquier, incluso filosofía. El universo está plagado de espíritus. El paso siguiente es que si hay un espíritu de la lluvia que hace llover, basta con que yo pacte con ese espíritu, hago algo, le doy algo que a él le va a gustar, a cambio de lo cual yo debería tener lluvia. Y esto se ve todavía, ceremonias antiguas, donde por ejemplo en lugares donde hay mucha sequía, se reúnen hojas y se enciende un fuego con hojas verdes que provocan un humo muy oscuro, que simulan nubes de tormenta, con lo cual en algunos lugares se pretende usar un lenguaje de comunicación similar a la lluvia. O sea, si la lluvia se prepara a través de nubes, si yo consigo un lenguaje parecido, similar, voy a conseguir llegar y pedir y comunicarme y conseguir que la lluvia se produzca. Entonces, desde muy temprano comenzaron a celebrarse ceremonias que se le llamaron mágicas. ¿Por qué? Porque se suponía que esas personas conocían esas leyes para entrar en contacto con esas fuerzas de la naturaleza o con esos espíritus o con esas almas y con ellas negociar a través de una invocación y de una ofrenda, usando un lenguaje que fuera similar. O sea, yo te doy esto a cambio de lo cual tú me das lo otro. De ahí es que si tú investigas en diferentes tipos de religiones, siempre hay ofrendas. Las ofrendas es una manera de pagar por adelantado, entre comillas. Este concepto del trueque tiene importancia. Yo sacrifico algo, yo doy algo, a cambio de lo cual yo espero obtener una recompensa. Y esto es un poco lo que se gestionaba en las primeras épocas de la historia de la humanidad. Y es así que comenzó a celebrarse toda una serie de rituales y de prácticas muy antiguas, que después con el tiempo se llamaron prácticas chamánicas, prácticas religiosas de la antigüedad, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, ¿cuál ha sido el sentido? Yo invoco una fuerza, le ofrezco algo usando un lenguaje similar, a cambio de lo cual obtengo o espero obtener un resultado. Por ejemplo, incluso las ceremonias para invocar la lluvia
se usa muchísimo el batir de tambores. De hecho, la música original, que fue de percusión, se hacía para traer esa lluvia, y el sonido del tambor era simulando la caída del agua en los charcos o en las hojas de los árboles o donde sea. Y bueno, así se fue desarrollando las culturas originalmente, con esa concepción que el universo está plagado de almas, de espíritus, cada cosa tiene una realidad espiritual y basta que tú contactes con aquello para obtener un resultado. El tema es que la actitud que se tenía con estas fuerzas era, o sea, que la que el hombre que hacía estas prácticas tenía con estas fuerzas inicialmente era la misma actitud que podía tener con un compañero de su tribu. O sea, si yo te estoy dando esto, tú me tienes que dar aquello. Y se pactaba de igual a igual. Tú estás obligado a darme aquello por lo que te pagué. Y con lo que se observó es que en estas ceremonias antiguas, la actitud hacia las fuerzas ominosas, hacia las fuerzas de la naturaleza, era un poco lo mismo. Yo te estoy dando, pues tú me tienes que dar. Incluso hasta el día de hoy, si yo he visto de cerca algún tipo de ceremonia donde el mago, entre comillas, o la persona que está haciendo ese ritual, le exige: te ordeno, te comando. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se suponía que se estaba hablando en términos de igualdad. ¿Qué pasó? Con el correr de los siglos, el ser humano se dio cuenta que por mucho que pidiera, por mucho que negociara, por mucho que se sacrificara, por mucho que exigiera, los acontecimientos de la vida seguían ocurriendo igual. O sea, seguía lloviendo o no, seguía habiendo sequía o no, seguía habiendo muertes, inundaciones, seguían habiendo catástrofes. Por lo tanto, el ser humano comenzó a darse cuenta de su pequeñez frente a los hechos de la naturaleza y de pronto se hincó de rodillas para suplicar. Y así es como nacen las grandes religiones. Ante la conciencia de la pequeñez frente a esos hechos impredecibles e incambiables, inexorables de la vida, el ser humano comienza a hincarse, se postra en una actitud de adoración frente a un Dios único, omnipresente, omnipotente, al que le suplica por sus males. Y así vemos milenios con todo el tronco de la religión judía, cristiana y musulmana, que es el mismo tronco, por lo menos aquí en Occidente, la súplica. Y esto tuvo una vigencia también por muchísimo tiempo. Pero ¿qué pasó? El ser humano, con el correr de los milenios, también se dio cuenta que por mucho que suplicara, por mucho que pidiera y que por mucho que rogara, las experiencias de la vida y sobre todo el dolor, el sufrimiento, seguía ocurriendo. Hasta que poco a poco el ser humano empezó a decir: vamos a ver, sí, Dios existe, pero tal vez estaba muy ocupado o no le interesa demasiado nuestros pequeños problemas. En cambio, vamos a tener nosotros que empezar a buscar la causa práctica de esas cosas y ver de qué manera solucionarlas. Y es así como nace la ciencia, buscando la causa práctica, metiendo mano, a ver, ¿y por qué alguien se enferma? ¿Y por qué alguien responde de esta manera? ¿Y por qué? ¿Y cómo se puede anticipar uno a que haya una inundación? ¿Y cómo podemos protegernos de tal cosa? Y poco a poco, en los últimos siglos, se ha ido desarrollando todo ese estudio científico que busca hacerse responsable de los males humanos y busca la forma de prevenirlos y de resolverlos. Entonces, esta evolución del pensamiento de la humanidad, desde el pensamiento mágico hasta el pensamiento científico, es muy interesante de ver en cualquier cultura que así ocurre. Sin embargo, y ahora es el gran tema que a mí siempre me fascinó, ¿cómo puede ser que pleno siglo XXI
donde la ciencia se ha demostrado sobradamente eficaz para comprender, para prevenir y para resolver tantísimas cuestiones que atañen al ser humano, enfermedades, clima, cuestiones vinculadas con tecnología, en tantos ámbitos. La tecnología ha sido brillante, todo lo que nos está ofreciendo. ¿Cómo puede ser que todavía siga existiendo la magia? ¿Por qué la gente sigue creyendo en la magia, en que hay algo que mágicamente va a resolver el problema? Fundamentalmente porque hay dos grandes cuestiones para los que la ciencia es absolutamente ineficaz. Por lo menos hasta ahora, la ciencia se ha mostrado absolutamente ineficaz. La primera es para la previsión del futuro. Una cosa es la meteorología, otra cosa es la futurología, que es una especie de estimación estadística de lo que puede ocurrir si las cosas siguen de esta manera, una proyección numérica en términos de población, agua, alimentos, tecnología, etc. Pero otra cosa es lo que le va a pasar a la persona individualmente. ¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué me va a pasar a mí dentro de un año? ¿Qué me va a pasar dentro de unos meses cuando tenga que hacer tal cosa? Para esto la ciencia no tiene absolutamente nada que pueda ofrecer. El otro tema para que la ciencia se ha mostrado absolutamente ineficaz es para decirle a las personas la solución a sus problemas existenciales. Ante la realidad de la vida, las personas somos capaces de aguantar dolor, enfermedades, quimioterapia, cuestiones financieras. Es como que hasta hay un estoicismo cuando incluso encontramos una respuesta, un porqué. ¿No? Parece que si uno sabe por qué pasa esto, ya te quedas tranquilo. Sin embargo, los grandes problemas existenciales, ¿para qué vivo? Situaciones dramáticas que ocurren en el campo familiar, el sinsentido, la pérdida de seres queridos, la situación de horror frente a la existencia y la inevitabilidad de determinadas cosas, la ciencia realmente no tiene respuesta. Entonces ahí es donde aparece nuevamente la búsqueda de esas respuestas, vamos a llamar mágicas entre comillas, que en realidad no es que sean mágicas inexplicables, sino que obedecen a un conocimiento profundo, volviendo al comienzo de la explicación, de determinadas leyes. Y una de las cuestiones que yo siempre me he cuestionado, me he planteado, es que a lo largo de los siglos la ciencia ha tenido la capacidad de erradicar creencias cristalizadas, enquistadas en el sistema de pensamiento humano, el sistema de pensamiento colectivo, que con los siglos se fueron revelando erróneas, diferentes situaciones, diferentes creencias, supersticiones, mitos, que con los siglos se han ido disolviendo. Sin embargo, ¿cómo puede ser que en pleno siglo XXI, con todo lo que la ciencia nos ha revelado y con lo que se puede comprender, es que la gente siga yendo a la astrología, siga buscando la magia? Bueno, evidentemente es porque algún núcleo de verdad, algo te responde. Y aquí es donde, volviendo a la astrología y también a la cábala, como cuerpo de conocimiento trascendental o esotérico o filosófico de lo que es la vida, evidentemente esto sí da respuestas. Y en particular hoy en día, con todos los descubrimientos de la neurociencia, de la física cuántica, de la astrofísica, resulta muy interesante cómo precisamente la ciencia más avanzada está dando un apoyo o un asidero para comprender los mecanismos inherentes a la comprensión de lo que puede ser ver el futuro, lo que puede ser la simultaneidad de diferentes planos, la experiencia multidimensional, que esto es lo que nos enseña la cábala, y también que esto se puede aplicar a la astrología. Y claro, de pronto el consultar a un astrólogo, el entender sistemas filosóficos como pueden ser la cábala o como pueden ser otras escuelas esotéricas tan profundas y que ofrecen tanto material, sirven para poder vivir precisamente en esta época histórica
con mayor integridad, justamente como consecuencia del avance tecnológico, como consecuencia de la velocidad en que ocurren los acontecimientos, como consecuencia de la evolución de la conciencia, donde cada persona se sabe responsable por sí misma, donde cada vez hay más libertad, donde cada vez la gente puede optar tantas cosas, la vastedad de las opciones, donde asimismo la velocidad hace que las cosas ocurran cada vez más deprisa y que cada vez sea más impredecible lo que va a pasar de aquí a un año, de aquí a 10 años. Antes tú sabías lo que te iba a ocurrir, estaba escrito que te ibas a casar, que ibas a tener que seguir con la tradición familiar, que debías tener hijos, se sabía lo que se esperaba de ti. Precisamente hoy, y como consecuencia de todo este proceso, tanto tecnológico como evolutivo de la conciencia humana, justamente la vida es impredecible, la posibilidad es infinita y eso provoca una angustia cada vez mayor. Entonces aquí es donde la astrología trae una respuesta, una comprensión, un sentido, y la cábala como comprensión holística de la vida, como comprensión de la experiencia multidimensional, nos da un recurso para poder vivir la vida con integridad, para poder estar anclado en un ser, en una realidad interna que nos pueda permitir confrontar lo que nos pasa con una postura mucho más positiva, porque si no, ¿qué es lo que se ve? Ante la falta de respuestas, ante el desespero, ¿qué es lo que vemos? El aumento de la negatividad, el cinismo, el horror, la violencia, porque total parece que da igual. Una postura que te dé un sentido, una posibilidad que nos da una comprensión que va más allá de tu percepción pequeña que como persona apenas podemos comprender, situarnos en un marco mayor nos ayuda a entender un para qué y nos permite, repito, vivir la vida con una dignidad y con un sentido de humanidad y de respeto. Bueno, por eso es que a mí me encanta poder comunicar esto, porque encuentro que nos ayuda muchísimo a las personas a vivir, a acompañar lo que nos está ocurriendo en esta época histórica. Bueno, en las próximas seguiremos. Gracias, chao.